¿Por qué un sacrificio, un acto tan sangriento, tenía que ser necesario para nuestra salvación? ¿Y qué clase de Dios establecería un sistema de sacrificio para que el ser humano pueda ser restaurado? De eso y mucho más estaremos hablando hoy en tu Escuela Sabática Práctica. Amigos, es un gusto tenerles una vez más en tu Escuela Sabática Práctica. Hemos llegado a la lección número 6 titulada Entendiendo el Sacrificio. Y vamos a profundizar en el significado del sacrificio en las Escrituras y en este tema, y cómo esto nos puede ayudar a nosotros a comprender el plan de salvación y comprender un poco más el carácter de Dios. Hay un texto clave que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, verso 9, que dice lo siguiente: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Es un gusto, pastores, estar con ustedes una vez más. Pastor Enrique Báez, ¿cómo se siente usted? Bendecido, gracias a Dios una vez más en Escuela Sabática Práctica. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos también a nuestro amigo Pastor Osvaldo Villalobos de la tierra de Pura Vida. ¿Cómo está, mi amigo? Pura vida. Pura Vida, qué bueno. Contento de estar con ustedes, Pastor. Muy bien. Pastor, ¿nos dirigen oración? Un placer. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de conocerte mejor a través de ella, especialmente a través de un tema tan importante como este. Pero reconociendo nuestras limitaciones, quisiéramos rogar la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y esto lo pedimos a ti, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Como estamos hablando del sacrificio, traigo este texto a la mesa. Es el Salmo 51, verso 17, que dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué maravilla, un Dios tan bueno, un Dios tan bondadoso. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Dios rechazó algunos sacrificios en la Biblia? ¿Y qué nos enseña esto sobre la actitud correcta hacia el sacrificio? Pastores, ¿qué opinan? Hay, ¿verdad?, varias posibilidades de cómo responder esa importante pregunta, pero sería importante recordar dónde comenzaron los sacrificios. Correcto. Si bien el texto bíblico nos presenta que el primer sacrificio ocurre en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y aunque el texto no diga explícitamente quién realiza el sacrificio, pero sí es claro de que Dios usó la piel de ese animal sacrificado para vestir a Adán y a Eva. Así que el sacrificio es una provisión divina. Podemos ver desde el inicio. Entonces, la otra pregunta es ¿por qué en ocasiones Dios rechaza sacrificios? Cuando seguimos avanzando en la historia bíblica, en Génesis capítulo 4 encontramos una historia que todos nosotros recordamos. Sí, los hermanos. Right. ¿Verdad? Caín y Abel. E interesantemente, el texto nos presenta que cada quien trae un minjá. Es la palabra que se utiliza en el texto sagrado. El texto, esa palabra básicamente podía referirse tanto a sacrificios vegetales como a sacrificios, ¿verdad?, de animales per se, aunque en Levítico capítulo 2 se va a usar técnicamente solamente para hablar de sacrificios no de sangre, en otras palabras, vegetales. Y es interesante que el texto nos habla de que mientras que el sacrificio de Abel fue recibido, el de Caín no fue recibido. No fue bien visto. No fue bien visto. Dios lo rechaza, en otras palabras. Y aunque nosotros, ¿verdad?, conocemos la historia, hay un par de detalles que posiblemente podemos pasar por alto. Por ejemplo, el texto bíblico es muy específico en Génesis 4 al describir que el sacrificio de Abel era de los primogénitos, de los animales de los primogénitos. Es decir, él trajo uno de los primogénitos y lo sacrificó al Señor. Mientras que la ofrenda o minjá de Caín solo se dice del fruto de la tierra. Hay una diferencia muy marcada. Tal vez ustedes pueden estar pensando, al igual que algunos de nuestros amigos, bueno, el de Abel era un sacrificio de sangre como el cordero que se sacrificó en el capítulo 3, que anticipaba al Cordero de Dios. A Cristo. A Cristo, pero el de Caín no lo era.
esa razón pudiéramos verla como válida solo desde el contexto del Calvario o del autor de Hebreos que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero el Levítico 5 aclara que sí era posible recibir remisión de pecados con ofrenda vegetal. Lo que podemos concluir es la ofrenda que Caín presentó no era de los primeros frutos, similar a los que es el primogénito de los animales que sacrificó. Eso está interesante. Abel. Es decir, cuando más luego vamos a la legislación del Pentateuco, las primicias pertenecen a Dios, como todo animal primogénito pertenece a Dios. Abel siguió el mandato divino. Ofreció un sacrificio que anticipaba el sacrificio de Jesús, pero que era primogénito. No fue el caso de Caín, quien lastimosamente confió en su decisión y no siguió lo que Dios había establecido. O sea, pudo haber ofrecido lo que tenía, no necesariamente lo primero. Caín pudo haber ofrecido los primeros frutos, pero no ofreció los primeros frutos, ni tampoco llevó un sacrificio animal. O sea, ¿qué actitud la que tenía Caín? Y creo que esto tiene que ver también con la relación genuina que uno pueda tener con Dios. Sí, pensaba justamente en eso, porque cuando nosotros pensamos en la importancia de la relación genuina con Dios, va más allá de los sacrificios, va más allá de los rituales. Yo creo que se centra en una conexión auténtica con Dios. Se centra en una relación personal con Dios. Y se centra en una relación transformadora con Él. Eso es algo especial, es algo profundo. Y Abel lo entendió. Correcto. Sí, yo creo que viene de un corazón que realmente para Dios ese corazón importa más que los actos externos. ¿Verdad? Y eso quizás fue lo que faltó cuando tú nos hablas de la historia al principio, ¿verdad? De estos dos hermanos. Prácticamente, para comprender esto, Dios rechaza sacrificios vacíos y ritualistas. Es lo que estoy comprendiendo ahorita y espero que mis amigos también estemos siguiendo la misma línea. Pero Dios busca un corazón contrito y un corazón obediente. El caso de Abel ofrece un sacrificio aceptable porque reconoce que depende de Dios, comprende esto. Mientras que Caín, pues, confía en su propio esfuerzo. Que es lamentable que hay muchos Caíns por ahí, ¿verdad? Vemos muchos Caíns por ahí. Pastor, viene a mi mente Primera de Samuel, el capítulo 16 y el versículo 7, que es un texto conocidísimo, donde dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y me parece que se aplica mucho a esto que estamos conversando justamente. Totalmente. Un elemento interesante conectado con esto, distinto a lo que podía ocurrir en Antiguo Cercano Oriente, donde un cananeo, por mencionar, llevaba una ofrenda a un dios y él sacrificaba lo que él quería y él seguía viviendo como él quería. No había cambio. No había cambios. Distinto a las religiones falsas, donde los adoradores podían presentar cualquier tipo de sacrificio, pero no había ética, en relación con el Dios verdadero, no es así. Es decir, cuando alguien presentaba un sacrificio a Dios, su relación con Dios se debía evidenciar no solo en el acto del sacrificio, en su estilo de vida, sino que cuando él salía de presentar el sacrificio, él debía reflejar que tenía una relación con Dios. En ese marco, como vimos en la semana, en la lección, ¿verdad? Al pueblo de Israel Dios le dijo, estoy cansado de tantos sacrificios, de todos los animales, las lunas nuevas. No es que Dios está rechazando el mismo sistema que Él establece. Él está diciendo a la nación, si ustedes no me obedecen, todos sus ritos no tienen sentido. En otras palabras, la relación con Dios no termina en un acto de sacrificio, sino que continúa aún después del sacrificio. Amén. Qué interesante, qué interesante. Prácticamente los rituales son vacíos si no reflejan una verdadera devoción y amor hacia Dios, porque eso está combinado. Esas dos cosas vienen juntas. Para seguir profundizando, ya nos metimos en la temática, ya estamos profundizando en esto. Hay un simbolismo, hay un ritual, podemos llamarle así, que lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12, que es la famosa Pascua. Es el Cordero Pascual, que es un símbolo que refleja a Jesús. Es bastante interesante esto. Pero 1 Corintios 5:7 dice lo siguiente: desháganse de la vieja levadura
para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Hablando de la Pascua, mis queridos hermanos, hablando de este sacrificio, ¿qué nos enseña la Pascua sobre el sacrificio de Jesús? Estamos hablando de este ritual interesante. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Como señalamos, todos los sacrificios o el inicio del sistema sacrificial apuntaba a Jesús, Correcto. la venida del Mesías. Y cuando nosotros recordamos lo que es la Pascua, por supuesto, en Éxodo, capítulo 12 y capítulo 13 se dan todas las estipulaciones de la celebración de la primera Pascua en las Escrituras. Y claro, ustedes recordarán que esa celebración estuvo conectada con la 10ª plaga que cayó, ¿verdad?, sobre los egipcios. Y claro, la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos, incluyendo el primogénito de Faraón. Y de nuevo tenemos un contacto aquí interesante con lo que fue la ofrenda de los primogénitos que Abel presentó delante de Dios en Génesis 2. Vemos la misma línea. Y ahora, como Dios está diciéndole, ustedes tienen que hacer este ritual. Tienen que ofrecer este cordero pascual que tiene que ser sin defecto. La familia tiene que sacrificarlo, ¿verdad? Como familia. Todas las estipulaciones y la sangre de ese cordero debe ser colocada en los dinteles de la puerta. Y había, además de eso, del corderito, habían otras cosas que tenían que hacer. Claro. La comida. Claro, es decir, todo lo que era pan sin levadura, las hierbas amargas, todo comerse deprisa, todo, toda la historia como vimos en Éxodo 12 y 13. Pero aquí hay un punto interesante que quiero señalar. Los arqueólogos han descubierto algo muy, muy típico de la época, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y es el hecho de que existía la costumbre en esa época de que los dinteles, en muchos de los casos, eran de piedra. Lo que las entradas de las casas. Lo que permitía que perduraran esos marcos, vamos a ponerlo así, de las puertas. Pero no solo eso. En muchos de los casos se ha descubierto que era costumbre de que en esa época, en esos dinteles, se colocaba una letra que representaba el símbolo del nombre de la familia. A ver si me están siguiendo. Y eso ¿verdad? es una costumbre común. Que en mi país poníamos eso. ¿Verdad? Pero ahora estamos en la historia de la Pascua, la primera Pascua. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Imagínense el cuadro. Dios le dice, tienen que escoger el Cordero Pascual, que va a ser el símbolo de su liberación. Ustedes van a salir. La sangre se va a convertir en una señal de protección, porque el ángel destructor va a pasar a la medianoche y donde quiera no se viera la sangre, iba a morir el primogénito de esa casa. Así que la sangre era colocada en el dintel. Si en ese dintel, como en muchos de los casos los arqueólogos han comprobado, existía una abreviación de la letra de esa familia, eso quiere decir que la letra de esa familia estaba cubierta por sangre. Estaba cubierta por la sangre. Así, de esa manera, ya había no solamente un simbolismo de protección, sino una anticipación de redención de también. Cómo la sangre del Cordero de Dios, como tú señalaste, que fue sacrificada, nuestra Pascua, quien es Cristo, iba a proveer la protección, la liberación, la redención, que solo por su sacrificio nosotros podemos alcanzar. Es decir, todo ese ceremonial en Éxodo 12 y 13 anticipaba nuestra redención. Solo en Jesús, solo por su sangre, nosotros podemos ser redimidos, no de una esclavitud social o de una nación, sino de la esclavitud del pecado. Amén. Distinto a esa liberación en Egipto que fue solo para los israelitas, la sangre de Cristo permite la liberación de toda la humanidad. Pastor, yo pensaba en tus palabras y viene a mi mente algo que me impresiona, porque cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, para mí eso me demuestra que el amor de Dios es incondicional para con el ser humano. Así es. O sea, lo que lo lleva a Él a hacer este sacrificio es ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y es tremendo pensar en eso. Cuando miramos lo que Él es como Dios y lo que nosotros somos, y ir a ese extremo por amor a sus hijos, es tremendo. Imagínense qué bonito. En la entrada de la casa.
Familia Villalobos, escrito con la sangre del Cordero. Wow. Familia Báez. Qué bonito saber de que Cristo Jesús es nuestro sacrificio, es el perfecto sacrificio, es el Cordero Pascual, es un símbolo de protección, de redención, de esperanza. Amigos, al reflexionar en esto, creo que es una invitación muy clara de que Dios quiere que vivamos en gratitud, agradezcamos, porque honestamente, pastores y amigos que nos escuchan, la idea de sacrificar un animalito, el hecho de ver sangre, pues es algo grotesco, es algo bastante muy gráfico. Me imagino que los que hacían eso quedaban impactados, o sea, como un inocente muriendo por alguien que no lo merece. Pero la Pascua era algo que el Señor Jesús reflejaba al Señor Jesús, apuntaba al Señor Jesús. Pastor, quería compartir con ustedes otro texto conocidísimo, Adelante. Romanos, el capítulo 5, versículo 8, donde dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Y cuando aquí nosotros leemos nosotros, es bueno que lo tomemos personal. Sí. Y yo quisiera animar a aquellos que nos miran en televisión en este momento, a través de las redes, que lo tomemos personal. Se refiere a ti, se refiere a mí. Y termina el texto diciendo, en que cuando todavía éramos pecadores. O sea, no es un sacrificio que se hace por alguien que lo merece, sino dice, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es lindo, esto es especial. Eso es maravilloso, pastores. Esto es muy maravilloso. Bueno, y esto nos lleva a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Y entonaban un nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Tremendo. Amén. El sacrificio de Cristo, poniéndolo ya en práctica en nuestros tiempos. Nosotros ya no andamos sacrificando corderitos y no andamos escribiendo con sangre en las entradas de nuestras puertas. Pero ¿cómo podemos reflejar ese sacrificio en nuestra vida diaria? O sea, en lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿de qué manera nosotros podemos reflejar que hemos sido comprados por la sangre del Cordero? Yo creo que cada uno de nosotros no puede dejar de agradecer a Dios el gran sacrificio, como ustedes han señalado, que Jesús realizó por nosotros en la cruz. Israel obtuvo la liberación y cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, después que fueron liberados, todos cantaron un cántico. Y como conocemos, ¿verdad? Alabar a Dios, responder en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. No porque merecíamos nada, sino porque Él nos amó, porque Él nos ama. Como nosotros vimos durante la semana, el profeta Isaías, en el capítulo 53, él capta, ¿verdad?, cómo ese siervo sufriente, el Cordero Pascual, ocuparía nuestro lugar. Y es un lenguaje gráfico también. Sí, muy crudo. El lenguaje, tremendo. Alguien puede decir, pero eso no es fair, no es tal vez justo que tantos animales murieran, pero fue el Hijo de Dios. Apocalipsis 13:8 menciona claramente el Cordero que fue inmolado desde la fundación. Es decir, ese Cordero en Génesis anticipaba el Cordero Pascual, anticipaba el Cordero de Dios que sería sacrificado por ti y por mí. El apóstol Pablo nos da tal vez una forma práctica que hoy nosotros podemos responder al sacrificio de Jesús. Y claro, en Romanos capítulo 12, él le dice a esa audiencia, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, que sea vuestro culto racional. Es decir, hoy gracias a Dios yo no tengo que llevar un buey para que Dios perdone mis pecados. Ustedes no tienen que llevar un cordero, pero hoy yo puedo entregar mi vida. Yo puedo responder a esa entrega que Él realizó por mí. En otras palabras, todos nosotros hoy podemos ser un sacrificio vivo. Cuando permitimos que el sacrificio que Cristo obró sea efectivo en mi vida, sea efectivo en tu vida, yo voy a tener una familia que va a recibir la bendición de Dios, no el maltrato de mi parte. Si la sangre del Cordero va a hacerme un mejor esposo,
La sangre que ese cordero derramó, cuando yo la recibo y dedico mi vida como un sacrificio, me va a hacer un mejor hijo, un mejor compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque la provisión fue hecha para todas las faltas, todos los pecados. Isaías 53 es muy amplio. Él cargó las rebeliones, los pecados, nuestras transgresiones. Y si Él lo hizo, lo menos que nosotros podemos hacer en respuesta es entregarnos a Él como un sacrificio que no se pierde la vida, porque es un sacrificio vivo. Es algo incongruente en el pensamiento bíblico, porque todo sacrificio demandaba la vida. Sangre. Ahora, lo que Dios demanda de nosotros es nuestro yo. Es nuestra vida de pecado. Y cuando yo me rindo a Él, su sacrificio se hace efectivo en mi vida y va a redundar en bendición para aquellos que me rodean. Oh, tremendo. Mientras les escuchaba, obviamente nosotros tenemos que aprender a vivir en fe y con gratitud por ese tremendo sacrificio. Pero yo también me preguntaba, ¿y cómo vivir en fe y gratitud? Porque algunas veces nosotros presentamos la realidad de ese sacrificio, pero ¿cómo vamos a lograr hacerlo? Y pensaba que no hay duda que nosotros necesitamos, en primer lugar, tener el reconocimiento diario de lo que fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Amén. O sea, pensar en eso a menudo. También tener la confianza en su promesa, en su fidelidad. O sea, si nosotros tenemos estas cosas presentes, nos van a ayudar, ¿verdad?, a entender cómo debería de ser la vida de un verdadero cristiano. Obviamente vivir en obediencia a su voluntad, podríamos añadirlo también. Pero es tremendo. A mí me toca muy de cerca cuando pensamos en ese tremendo sacrificio, en lo que implica y lo que significa para nosotros. Tenemos una responsabilidad. Totalmente. Que hay que cumplir. Yeah. Como cristianos que hemos aceptado este mensaje. Yeah. Mis amigos, como un pequeño resumen de lo que hemos hablado, el sacrificio de Cristo es el centro del plan de salvación. O sea, sin Cristo no tiene sentido lo que estamos hablando. Y este sacrificio hay que comprenderlo porque nos da el propósito, nos da la correcta cosmovisión de interpretar todo. Porque Dios no desea rituales vacíos, sino corazones rendidos a Él. Y el simbolismo del Cordero Pascual se cumple en Jesucristo. Y a través de su sangre encontramos esperanza y redención. Quiero animar a nuestros amigos que nos están viendo a que reflexionen en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 19, y que dedique tiempo a agradecer a Jesús por ese maravilloso sacrificio. Amén. También quiero motivarles a que compartan con alguien esta semana lo que significa este sacrificio de Cristo, cómo este sacrificio ha cambiado. Pastores, ¿qué quisieran agregar como una pequeña conclusión para nuestros amigos que nos están viendo? Yo creo que hoy es un día especial donde el gran sacrificio que Dios hizo al dar su vida por ti y por mí puede ser efectivo. Como señaló el pastor Isaac, Dios desea que no solamente ofrezcamos rituales vacíos. Dios desea tener una relación que transforme tu vida, no solo en el marco cuando estás en la iglesia, cuando tú estás participando en un culto. Realmente el culto que Dios quiere que sea vivo comienza recién cuando tú sales de la iglesia. Cómo tú vives en la calle, cómo tú trabajas, cómo tú vendes, cómo tú compras. De ahí que ese sacrificio tiene que hacernos una nueva persona, una nueva criatura. Y ¿sabe? Yo creo que todos nosotros, incluyéndonos, ¿verdad?, los pastores, los líderes de iglesia, todos tenemos la tentación de ser idólatras. Voy a explicar esto así para cerrar. Como mencionamos antes, en el pasado era fácil llevar un sacrificio a un dios o un ídolo que no demandaba ética. Y hoy nosotros con frecuencia nos queremos portar como esos idólatras del pasado. Llevamos una ofrenda a la iglesia y queremos seguir viviendo la vida como nosotros queremos. A mi manera. A mi manera. Dios desea que tú y yo seamos mejores que eso. Él quiere que seamos, ¿verdad?, personas cambiadas por su sangre. Y yo creo que es el deseo de Dios que ese gran sacrificio tú y yo lo podamos aceptar,
rindiendo nuestro ser por completo a sus pies. Amén. Así que hoy es un buen día Amén. para que tú y yo vivamos a los pies de la cruz y reflejando que hemos dejado nuestro yo, nuestra manera pasada de vivir a los pies de Cristo. Amén. Mateo 5:14 dice, hablando de nosotros de manera personal, dice, ustedes son la luz del mundo. Luz del mundo. Pensaba en tus palabras, pastor. Ustedes son la luz del mundo. No podemos vivir como nosotros pensamos o como queremos. No podemos tener esa doble cara que algunas veces tenemos. Y el texto termina diciendo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. O sea, tenemos que reflejar que Cristo vive en nosotros bajo toda circunstancia, no importa con quién o dónde estemos. Y yo he tenido experiencias a través de los años como cristiano y como pastor, donde me he encontrado en una situación quizás con un miembro de iglesia, donde no sabía que este servidor estaba cerca, y de pronto lo escucho hablar y decía, my goodness, ¿qué está pasando aquí? Se comprometió el hermano. Correcto. Y obviamente algunas veces como que queremos hacer diferencia en lo que es, como mencionabas tú, pastor, estar en la iglesia, el comportamiento dentro de la casa de Dios a lo que somos afuera, y eso no debería de existir entre nosotros. Si queremos ser verdaderos hijos de Dios, agradecidos por ese sacrificio. Claro que sí. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de una lección más de Escuela Sabática Práctica. Pastores, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes tremendo conocimiento, tremendo aprendizaje. Queremos invitar a nuestros amigos que puedan compartir esta lección con sus familiares, con sus amigos, invitarlos a que podamos profundizar más en el estudio de la palabra y también en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Por lo tanto, pastores, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y podamos reflejar ese sacrificio de Cristo Jesús en nuestros actos diarios. Los dejamos con un precioso canto. Bendiciones para todos. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene